Protagonistas, la entrevista de Oliva Noticias. Bien, ahora con nosotros se encuentra y muchísimas gracias por permitirnos su tiempo en su agenda de actividades para las personas que nos escuchan, que nos ven a través de Oliva Noticias, al arzobispo de Jalapa, Hipólito Reyes Larios, quien amablemente nos recibe precisamente aquí en la casa del arzobispado. ¿Cómo está, arzobispo? Muchas gracias. Adiós, gracias, bien y contento de estar celebrando esta Semana Santa y bienvenido Guillermo y todo el equipo. Muchísimas gracias. Precisamente abrimos la entrevista con el tema de la Semana Santa. ¿Cuál es el significado de la Semana Santa, por favor? O Semana Mayor, también la conocemos. También se le puede conocer de ese modo. Yo creo que podemos enfocarla en tres aspectos. Primero es el litúrgico, que es el más importante. La liturgia es el centro, la cumbre y la fuente de toda la vida cristiana, o sea, las celebraciones. Y la liturgia nace del misterio pascual de Cristo, que es su pasión, muerte y resurrección. Entonces, precisamente lo que celebramos en esta Semana Mayor o Semana Santa es la Pascua anual. Se basa un poco en la Pascua judía. La Pascua judía se celebraba más o menos en abril, en el 14 de Nisan, y ahí fue donde Jesús celebraba la última cena. Es cuando cambian las cosas, se instituye la Eucaristía, instituye el sacerdocio, siendo el eterno y sumo sacerdote, y además también da el mandamiento del amor a través del lavatorio de los pies y también de algunas expresiones. Entonces lo básico sí es primero lo litúrgico. Después hay otro aspecto muy importante que es lo popular. Ahí entra la celebración de las procesiones, las peregrinaciones, entra también el Vía Crucis, el rezo del Rosario, las manifestaciones piadosas. Todo eso es muy importante para nuestra gente que lo vive de corazón. Y tercero, podemos decir, es lo experimental, lo vivencial, que eso se hace en toda la Cuaresma a través de prepararse con las confesiones, de los retiros, de los ejercicios espirituales, de tal manera que sea una experiencia espiritual para todos. Y entran ahí distintas personas. Todavía en la Semana Santa hay, por ejemplo, Pascuas infantiles, o sea, les hacen en pequeño, en 1 o 2 días a los más chiquitos, ¿no? A los niños. Luego hay Pascuas juveniles, que son para los adolescentes y jóvenes, y son muy concurridas. Y ya propiamente el jueves empiezan la celebración en todas las parroquias. De la catedral, pues es la iglesia principal. Y ahí se realiza una ceremonia que es única, que va a ser mañana, que le llamamos la misa crismal. Ahí se consagra el Santo Crisma y se bendicen los óleos de enfermos y de catecúmenos, que son para los sacramentos, bautismo, confirmación, también la unción de enfermos, la consagración de templos. Para eso se utilizan, entonces mandan de toda la arquidiócesis representantes. Y en esa misa llegan la mayoría de los sacerdotes, tanto los de aquí del presbiterio de Jalapa, como otros invitados, y renuevan sus promesas sacerdotales, las renovamos todos en ese día. Es algo muy propio de la catedral. Lo demás pues se suma al otro, la celebración del Jueves Santo con el lavatorio de los pies, lo que ya mencionamos. Después sigue un tiempo de adoración que se hace hasta la medianoche. El Viernes Santo viene el Vía Crucis como algo popular, las 7 palabras también, y finalmente la ceremonia más importante es la que se hace ahí como a las 5 o 6 de la tarde, que es la adoración de la Santa Cruz y la comunión, y el rezo de la pasión, o más bien la proclamación de la pasión. Es lo más importante del Viernes Santo. Sin embargo, la gente se va más por el Vía Crucis y se va más por la procesión del silencio, donde va toda una multitud. Arzobispo, que también son signos. Sí. Por eso de toda la semana. Por eso digo que son así como aspectos, ¿no? Lo que es lo litúrgico es Sí. propiamente lo celebrativo, más oficial, por decir así, más importante. Así es. Pero las expresiones populares son muy fuertes y la gente las vive, las disfruta, las goza. Uno ve que van las familias con sus niños caminando. Familias enteras. Exacto, exactamente. Arzobispo, ¿por qué la fecha de la Semana Santa no es fija? Varía, cambia. Pues precisamente porque se basa en la Pascua judía, y la Pascua judía estaba relacionada con el equinoccio de primavera. Entonces, cuando hay luna llena es cuando se celebra
la Semana Santa, o se celebraba, o se sigue celebrando, porque los judíos siguen celebrando la Pascua judía, y la Pascua cristiana asumió eso. Nada más que mientras en la Pascua judía se celebra la salida de Egipto, y también hay una fiesta ahí como de la cosecha o algo así. En cambio aquí para nosotros la Pascua judía es el paso de Jesucristo de esta vida a la vida eterna con el Padre a través de su muerte y resurrección. Entonces va cambiando la fecha porque no siempre toca la luna llena en un solo día, sino va cambiando. Por ejemplo, en esta ocasión está muy cómodo porque es en abril, pero a veces a fines de marzo. Ajá. El año pasado estuvo cortísimo, ¿verdad? El año, porque rápido se acabó la Semana Santa, casi en marzo. En marzo. Hoy no, estamos en abril y va a terminar a mediados de abril, el 16 es la Pascua, ¿no? Así es. Arzobispo, me llama mucho la atención en otros temas las expresiones, no sé si nuevas o recicladas, nuevas expresiones de creencias, que no necesariamente son católicas, surgen nuevas. Y el arzobispo de Jalapa, en la homilía de los domingos, hace en ocasiones reflexión a estas nuevas o corrientes o modismos de supuestos grupos que de manera artificial crean esta nueva religión y adoración a ciertas imágenes y cosas por el estilo. ¿Cómo lo toma la iglesia? Pues generalmente entre nosotros siempre hay un orden y hay normas basadas, por ejemplo, en el derecho de la iglesia, lo que se llama el derecho canónico, y parte de la tarea pastoral o el ministerio del obispo y de los sacerdotes es ver que las cosas vayan bien. Es lo que llamamos la ortodoxia y la ortopraxis. Orto quiere decir derecho, es decir, que las cosas vayan derechas, que no se salgan de control, de carril, o que empiecen a inventar cosas que están fuera de la Biblia o fuera de la dogmática cristiana, ¿no? Siempre hay un dejo de libertad, ¿verdad? Siempre se respeta lo que se llaman los carismas, los dones. Y en la Iglesia Católica tenemos una variedad de grupos, de movimientos, pero todos, es decir, de una manera adecuada y con el cuidado de los pastores y también de los líderes, ¿no?, que lo van llevando. Hay otras que están, por decir así, fuera de la Iglesia Católica. Pues eso ya a nosotros no nos corresponde. Hay unas que son, vamos a decir, muy buenas en la línea todavía cristiana, evangélicas, ortodoxas, etcétera. Pero hay unas que de plano son muy negativas, ¿no?, porque van más en la línea de lo esotérico, de la muerte, de la maldad, de la cuestión del espiritualismo, del espiritismo incluso, ¿no? Entonces, esas cosas son para nosotros supersticiones que dañan mucho a las personas y que además implican mucho dinero. Generalmente cobran mucho por hacerles un favor o un bien a una persona. Y nuestra gente en ese sentido, si no está preparada, se vuelve muy credulona y muy fácil de ser seducida, ¿no? Claro. Ahora bien, señor arzobispo, hay una figura a nivel nacional dentro de la Iglesia Católica Mexicana, el padre Alejandro Solalinde. Lo conocemos, lo sabemos, lo hemos escuchado, hemos leído de él en su movimiento de protección y apoyo a migrantes, pero también en ocasiones con declaraciones muy cargadas de sentido político, ¿no?, y de crítica y de análisis, cosas por el estilo. Una figura como la del padre Solalinde, por ejemplo, que además ha venido en varias ocasiones aquí al estado de Veracruz, ¿cómo lo ve la Iglesia Católica? ¿Es una actividad positiva? ¿Es una actividad no propia de un líder católico en México? Bueno, para comenzar, él es un sacerdote y pertenece a una diócesis. Su diócesis es la de Tehuantepec. Su obispo es una persona muy abierta, muy de medios también, una persona de labor social, y ahí es donde tiene un albergue. Pero realmente ahora el albergue pues casi no reside ahí, sino en otros lados, ¿no? Peregrinando. Sí, o sea, hay que reconocerle y alabarle toda su tarea en favor de los migrantes. Claro que sí se ha metido y es valiente, ¿no? ¿Es un movimiento genuino, el de él? El de él sí, ¿Sí? O sea, está basado en ayudar a la cuestión de los migrantes. Yo tuve una experiencia en Orizaba con la migración. Tenemos una casa del migrante allá y llegó un momento en que teníamos hasta 600, 700 personas diarias.
dándoles de comer y tratando de alojarse en una parroquia. Hasta que eso explotó porque nos echaron la policía y se acabó. Entonces, yo admiro a quienes están metidos en estas casas, que hay muchas en México, gracias a Dios. Claro. Una es la del padre Solalinde. Pero vaya, su manera de pensar y su libertad, vamos a decir, pues a veces lo lleva a varios protagonismos, que ya son cosas ya de él, ¿no? Ya no están tanto por la cuestión de la iglesia. Entonces lo vemos que él se ha metido a ser muy crítico. Yo hace años llegó aquí precisamente diciendo que había todo esto de los entierros, las fosas que se han salido, ¿no? Pero siempre le pedíamos, pues dinos dónde, dinos pruebas. Nunca nos ha dado ninguna prueba, ni se va a meter en eso. O sea, él le dicen, a lo mejor algunos migrantes saben que hay unas situaciones especiales, pero él en eso no se mete. Es su actuar muy particular del padre Solalinde, pero es normal. No daña incluso la figura de la Iglesia Católica Mexicana. Pues en cierto sentido sí, porque él anda buscando realmente como cierta promoción hacia un premio. O sea, le interesa el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Ese es su objetivo. Su objetivo es fundamental. Entonces yo pienso que entre nosotros más bien pues lo sobrellevamos, ¿verdad? No estamos de acuerdo en muchas de las actitudes, ni tampoco tratamos de caer en sus provocaciones, ¿no? Porque realmente no nos interesa, es la opinión de una persona y él está amparado también por otros ambientes y otras políticas que ustedes deben conocer mejor que yo. Muy bien, arzobispo, muchísimas gracias por habernos recibido. Queremos pedirle por favor un mensaje a las personas que nos escuchan, a las personas que nos ven en esta Semana Mayor, en la Semana Santa, por favor. Cómo no, con todo gusto. Pues el mensaje va en la línea de la participación, de la vivencia espiritual. Ojalá y puedan ir a las celebraciones principales, también a las celebraciones populares, a las de los niños, de los jóvenes. Yo reconozco mucho también a los misioneros que están, incluso familias completas o jóvenes o de los movimientos de iglesia que están en las montañas, que están en las costas, por todos lados, ¿verdad? Ayudando a la gente a vivir esta experiencia de la Semana Santa. Ojalá y todos participemos, disfrutemos de esta vivencia espiritual y que acreciente nuestra fe. Y además también pues que nos vaya llevando a ser mejores. Necesitamos una iglesia mejor, necesitamos una patria mejor, un estado mejor. Todos estamos conscientes de la situación tan lastimosa que estamos viviendo, que ya son muchos años, pero que parece que no termina y ahora ya casi en las plazas y en todos lados hay este tipo de secuestros, de extorsiones, de asesinatos, de destrozos, ¿no? Que realmente son muy lamentables porque vemos que no benefician para nada a las familias, a la ciudadanía, y nada más para beneficio de unos cuantos que ya se acostumbraron a vivir de los demás, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, por habernos recibido, aperturarnos en su agenda y la disponibilidad para charlar con nosotros. Muchas gracias, arzobispo. Como no, con todo gusto, y qué bueno que estuvieran en la capilla, porque estuvieran piadosos un ratito. Muchísimas gracias. Que nos hace falta. Bueno, el arzobispo de Jalapa, Monseñor Hipólito Reyes Larios, en entrevista para Oliva Noticias. Muchísimas gracias. Pásela bien. Protagonistas, la entrevista de Oliva Noticias.